Recibe mi saludo en la unidad de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a compartir este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Marcos, del capítulo 7, los versículos 31 al 37. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad, y le ruegan que le imponga las manos a él. Jesús, apartándose de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un fuerte gemido y dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se le abrieron los oídos y al instante soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que no se lo contaran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban de sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este texto un largo recorrido que hizo Jesús en su ministerio, caminando por aquella región hacia el norte de Tiro, ciudad que todavía se ubica en el mar Mediterráneo, y desde allí bajó hasta el mar de Galilea y las riberas del río Jordán, en una región que se llamaba la Decápolis, porque habían 10 ciudades que hacían parte. Pero algo significativo es que esta región donde está Jesús es de gente pagana, no es gente judía, por lo tanto, no es gente creyente. Y es allí donde sucede este milagro de la curación, de la sanación de un tartamudo porque dice el texto que apenas hablaba. Y si apenas habla es porque poco escucha. Sucede que nosotros aprendemos una lengua es por repetición, escuchando lo que los demás dicen. Así aprende a hablar un niño. Lo que va escuchando, él lo va tratando de hablar. Para entender este texto debemos tener en cuenta la profecía del libro de Isaías, del capítulo 35. ¿Por qué? Porque en ese texto nos habla de la acción salvífica de Dios. Dice: se le abrirán los oídos a los sordos y hará hablar a los mudos. El pueblo de Israel había caído en la apatía, en el rechazo de Dios, y solo cuando venga el Salvador, el enviado de Dios, hará que las personas que no quieren oír a Dios, que se hacen de oídos sordos, que no hablan de Dios, o sea, al pueblo de Israel, Dios le abrirá los oídos para que escuche su palabra y para que predique su palabra. Pero solo sucederá por la intervención de la acción salvífica de Dios. Y el texto de San Marcos nos dice que Jesús le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva y le da una orden: levanta los ojos al cielo y dice Éfata, que significa ábrete. E inmediatamente este tartamudo empezó a hablar. Y la gente, claro, se maravilla del magnífico milagro. Y dicen: todo lo hace bien. Y estas palabras me recuerdan al Génesis, cuando Dios está creando al final de cada día, dice:
Y vio Dios que todo era bueno. Es la acción salvífica de Dios, donde todo lo que hace, donde todo lo que crea y recrea, lo hace bien. Dios ha venido a salvar, a renovar su creación, y lo hace haciendo las cosas bien, perfectas, sanando y curando a quien lo necesite. Hoy Jesús hace este milagro en tierra de gente que no era creyente. Hace oír, pero también hace hablar. Dos acciones significativas que hacen parte del proceso de conversión. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, la acepta en su vida, es porque ha iniciado la intervención de Dios. El reino de Dios se ha hecho presente y tiene como consecuencia que esa persona, que tú que me escuchas y te consideras creyente, hable, predique, anuncie lo que Dios está haciendo en tu vida. El texto nos dice que el tartamudo apenas hablaba porque apenas escucha. ¿Cuántos católicos van a misa, pero apenas escuchan? Hoy no está Jesús físicamente, pero está su palabra para abrir los oídos. Pero es evidente que mucha gente no quiere escuchar a Dios. Gente que va a misa, pero está ocupada pensando en muchas otras cosas. Está pendiente, distraída con su celular, con sus hijos, con el ruido, con el vecino. Y al final no escuchan, no entendieron cuál fue la palabra que se leyó y la reflexión que queda para su vida. Al final, tal vez no queda nada, solo bonitos comentarios de la celebración, pero esa palabra no ha sido escuchada, no ha sido comprendida. Conozco a tantos grupos de parroquia que no leen, no reflexionan la palabra de Dios, no tienen ninguna formación bíblica. Su cercanía con la palabra de Dios se reduce a lo que pueden entender en algunos momentos, tal vez cuando le dedican a reflexionarla. Y esto fundamentalmente se debe a que los sacerdotes de hoy no les interesa, a la gran mayoría no les interesa formar a los laicos, no les interesa brindarles una preparación. Escasamente le dedican tiempo a los grupos pastorales. Pero también a la gente no le interesa formarse. Si le proponen una formación bíblica, no le interesa participar en estos espacios porque no tienen tiempo de su justificación. Pero sí hay tiempo para mucho activismo, acciones, bazares, eventos en las parroquias que no tienen nada que ver con la fe. El cristiano católico de hoy no le interesa formarse. En los grupos no hay procesos de formación que le brinden una verdadera espiritualidad, una verdadera formación en la palabra de Dios. Y si esto sucede con las personas que están más involucradas en los procesos de la fe, ¿qué se puede esperar si tú no participas, si tú vas de vez en cuando a la misa, si jamás has asistido a un retiro, si jamás has asistido a una formación bíblica? La gran mayoría de católicos desconoce totalmente la palabra de Dios. Entonces, si no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo podrás hablar de lo que hace la palabra en tu vida? Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas a escucharla? ¿La lees? ¿La reflexionas? ¿O te la pasas distraído en otras cosas de este mundo, en la tecnología, las pantallas? Este texto es un milagro, pero a la vez
es una metáfora que nos está diciendo que es fundamental escuchar la palabra de Dios, y solo Dios nos abre los oídos a su palabra para que entre en nuestra vida, para que nos transforme, nos sane, nos renueve. Pero no se debe quedar allí. Es fundamental salir a comunicarla, a enseñarla a otros. Por eso te invito para que en actitud de oración le pidas a Dios que te abra los oídos para que escuches con más insistencia, con más dedicación, esa palabra que viene a sanarte, a renovarte, esa palabra que quiere hacer algo en tu vida. Y luego, ve y habla de Cristo, no te dé miedo, habla a tus hijos, en tu familia. Éfeta, abre los oídos y la lengua para que pueda hablar más de ti, oh Dios. Deseo que tengas un bendecido día. Te invito a compartir esta reflexión con más personas y a suscribirte a este canal en YouTube. Dios te bendiga.